Este es el seminario 4. La práctica que se realizará el día de hoy es el cálculo de los parámetros de los modelos predictivos de efectividad de los tratamientos térmicos. Ustedes en el Moodle encontrarán una hoja de cálculo que se llamará datos folatos. Los datos que se encuentran a continuación son valores experimentales de un estudio que se ha evaluado la concentración de folatos en un alimento luego de diferentes tratamientos térmicos. Los valores experimentales son los siguientes. Entonces, lo que aquí ustedes ven es diferentes tratamientos térmicos con temperaturas diferentes, a tiempos diferentes, y la concentración que dio los folatos con respecto a la concentración inicial. En este experimento se está trabajando con temperaturas de 80, de 90, de 100 y de 70 grados. Lo que queremos hacer es evaluar o estudiar la cinética de destrucción de este conjunto de datos. Y vamos en este seminario a obtener los valores que van a estudiar estos puntos o este estudio. Primeramente, lo que se debe evaluar es de qué tipo o de qué orden son estos valores o estos puntos. Por lo tanto, lo que se va a hacer es generar una gráfica de dispersión de la concentración de los folatos en función del tiempo. Para ello, vamos a insertar una dispersión de puntos en donde vamos a seleccionar los datos del tiempo y la concentración únicamente para la temperatura de 80 grados. Este gráfico que nosotros tenemos aquí es únicamente para la temperatura de 80 grados centígrados. En donde el eje de las X representa los diferentes tiempos de tratamiento que se realizó. Y en el eje de las Y se encontrará la concentración de folatos. Como ustedes pueden ver, la concentración de folatos según va aumentando el tratamiento térmico va disminuyendo. Nuestro objetivo es saber de qué esta tendencia de esta dispersión de puntos, ¿qué tendencia tendría? Con el clic derecho sobre los puntos vamos a agregar una línea de tendencia y vamos a presentar su ecuación al igual que el R. Nos dice que estos puntos en una ecuación lineal tienen un R de 0,9195. Sin embargo, podemos ver si es que existe otra línea de tendencia que tenga un mejor R, que ajuste o aproxime mejor los puntos. Voy a volver a agregar una línea de tendencia. Y aquí a la derecha pueden ver las opciones diferentes. Ustedes pueden agregar una línea de tendencia exponencial. Puede ser una lineal, puede ser una logarítmica, una polinómica. La forma de escoger qué tipo de tendencia va a ser dependiendo del R.
Si ustedes se dan cuenta en la exponencial, aquí tienen un R de 0,9981. En la lineal, miren que tienen uno de un R 0,9195. En la logarítmica también está muy buena, aún así la exponencial nos está dando un mejor valor. En la polinómica también nos está dando un R bueno. Y en la potencial no es tan bueno como en la exponencial. Por lo tanto, nos vamos a quedar con una tendencia exponencial debido a que este R cuadrado, que representa al ajuste de la curva, hay que recordar que si R es más cerca de 1 o se aproxima más a 1, significa que tenemos una curva que se aproxima mejor los puntos que hay. Para diferenciarlas, voy a ponerlas de colores diferentes, tanto a la línea como a mi ecuación. Muy bien, entonces nos vamos a quedar con esta línea de tendencia, que es una exponencial, debido a que este R es mucho mayor. Nuestro objetivo al hacer esto es identificar de qué orden es. Por lo tanto, hacer una ecuación exponencial significa que esta función es de primer orden. Lo que ahora vamos a hacer es utilizar los diferentes valores que podemos obtener de estos puntos para estudiar la cinética de destrucción térmica. Se utiliza más el modelo constante de reacción que el tiempo de reducción decimal. Lo primero que voy a obtener es la constante de inactivación. La constante de inactivación la habíamos visto en el seminario anterior y estaba relacionada al valor D. D, recuerden que es el tiempo de reducción decimal o en su defecto el tiempo que se necesita. En esta gráfica de aquí se puede ver el valor D es el tiempo que se necesita para disminuir la concentración en un logaritmo. De esta función de aquí, como pasábamos de una función exponencial a una función logarítmica, se linealiza. Esta línea de aquí tiene una pendiente y esta pendiente la voy a obtener utilizando este triángulo de aquí. La pendiente, ¿a qué va a ser igual? A este cateto de aquí dividido para el cateto D. Por lo tanto, la pendiente para este gráfico, ¿cuál sería? Cateto, que sería este de aquí, logaritmo de 100 menos logaritmo de 10, logaritmo de 100 menos logaritmo de 10, dividido para nuestro D. Dividido para nuestro D. Si ustedes hacen entre 1000 y 100, el valor va a ser igual. Si ustedes hacen entre 10 y 1, también va a ser igual. Por lo tanto, el logaritmo de 100 menos el logaritmo de 10 me va a dar igual a 1. Y aquí la pendiente sería igual a 1 sobre dt. Muy bien, a menos 1 sobre dt. Si ustedes se fijan, estas dos ecuaciones de aquí he despejado el valor constante de inactivación. Estos dos valores son similares, por lo tanto yo puedo igualarlos, en donde la constante de inactivación va a ser igual a menos la pendiente. En otras palabras, para yo obtener mi constante de inactivación, lo que voy a hacer es sacar la pendiente
de esta línea y ponerle un negativo en la parte de adelante. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer en nuestra hoja de cálculos. Vamos a sacar el valor K. Mi constante de activación se decía que es menos la pendiente de ¿quién? De esta curva de aquí. Entonces pondré menos la función pendiente Si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice que el eje de las y. ¿Cuál es el eje de las y? El logaritmo de la concentración que estoy utilizando. Entonces, lo que necesito es el logaritmo de esta concentración. Así que primeramente voy a obtener el logaritmo de la concentración de los folatos. La función logaritmo en base 10 de la concentración de los folatos. Y este valor lo aplico para todos. Muy bien. Como estábamos viendo, el valor K va a ser igual a menos la pendiente. ¿De qué? De este logaritmo con el tiempo. Entonces, vamos a poner menos la función pendiente. Aquí dice que es el eje de las y. El eje de las y estamos trabajando únicamente para la temperatura de 80 grados. Y el eje de las x es el tiempo. La constante de inactivación la estamos obteniendo para la temperatura de 80 grados. Voy a revisar si los datos están bien. Estoy utilizando únicamente para la temperatura de 80 grados y estoy utilizando los valores del tiempo y del logaritmo. Y ese sería mi valor de K, mi constante de inactivación. Muy bien. Otro valor importante en la destrucción térmica es el valor D. También podremos calcular el valor D. En el seminario 3 se dio la información de este video. Este video se encuentra en esta página, que es la misma que se vio en el seminario anterior. Y este de aquí es el video. En este ustedes van a encontrar las relaciones matemáticas que se hacen para encontrar el valor D en función de K. El valor D en función de K, su ecuación va a ser igual, que nuestro valor D va a ser igual al logaritmo neperiano de 10 partido por K. Es lo que voy a hacer. Mi valor D
va a ser igual a la función logaritmo neperiano de 10 sobre mi constante de inactivación. Miren, está ahí, logaritmo natural 10 sobre mi constante de inactivación. Recordemos que mi valor D es un valor que va a estar en minutos. Porque es el tiempo que se necesita para disminuir la concentración en 10 en una décima. Para ver la tendencia con la temperatura, el valor que se va a utilizar es el valor Z. Como habíamos visto en el seminario anterior, para obtener el valor Z es necesario varios valores de D a diferentes temperaturas. Por lo tanto, voy a obtener mis valores de D a diferentes temperaturas. Tengo para 90 grados. Para 90 grados voy a sacar mi valor K y mi valor D. Aquí me doy cuenta o reviso de que la pendiente tiene que estar únicamente incluidos los valores o los datos de la temperatura de 90 grados. Esta misma función la vuelvo a repetir o la copio, control C, control V. Esta constante de inactivación y valor D va a ser referida para 100 grados. Por ende, la pendiente tiene que ser únicamente para los valores de 100 grados. Estaría bien. Voy a control C, control V, copiar la fórmula. Y estos valores de aquí ahora deberían estar referidos únicamente para la temperatura de 70 grados. Reviso mi pendiente, entonces todavía tengo datos a 70 grados. Muy bien, tendría los valores de la constante y mis valores de D. Recordemos del seminario anterior que para los valores de Z es la misma relación matemática que el D. Recordemos que nuestro Z, igual al ser linealizado utilizando un logaritmo, en el eje de las X tendríamos la temperatura y en el eje de las Y tendríamos el logaritmo de T o en su defecto el tiempo de muerte térmica. Recordemos que el valor Z, el concepto del valor Z, que es la cantidad de gramos que se necesita aumentar para disminuir el tiempo de muerte térmica en una décima. Como sale una línea, de esta línea también tendríamos la pendiente y con la pendiente relacionaríamos Z, despejo Z y tendríamos que el Z lo podría obtener menos 1 sobre la pendiente. De la misma forma que hicimos con el valor de D, pero ahora vamos a hacer con el valor de Z. Muy bien, para la pendiente. Para la pendiente sería de un gráfico entre la temperatura y el logaritmo de D. Así que
voy a obtener el logaritmo de D. Igual función logarítmica en base 10 de mi D. Y vamos a copiar la misma función para las diferentes temperaturas. Control C, Control V, Control V. Y estaríamos con el logaritmo de D. Y en función de la temperatura. Por lo tanto, mi valor Z va a ser igual a menos 1 sobre mi función pendiente en donde el eje de las Y es el logaritmo de dt, en donde el eje de las Y es el logaritmo de dt, y el eje de las X es la temperatura, y el eje de las X es la temperatura. El eje de las X es la temperatura. Muy bien. Cierro paréntesis. Y ese sería mi valor de Z. Hay que tomar en cuenta que el valor de Z es la temperatura. Por lo tanto, esta temperatura estaría en grados centígrados. El siguiente valor que es importante estudiarlo es la energía de activación. Para la energía de activación se utiliza la ecuación de Arrhenius. La ecuación dice que con la constante de inactivación va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por E elevado a la división de la energía de activación sobre R, que va a ser la constante de los gases, cuyo valor es 8,31 joules sobre grado Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura. Si nosotros queremos evaluar diferentes temperaturas o diferentes tratamientos térmicos, podemos poner esta ecuación para un tratamiento y para el otro tratamiento a diferentes temperaturas. Si dividimos estas dos ecuaciones, quedaría K1 dividido para K2 y las ecuaciones. Nos podemos fijar que tenemos una constante, que es la constante de proporcionalidad, por lo tanto se simplificaría. Tendríamos aquí un E elevado a un exponente. Aquí tendríamos la misma base con exponentes diferentes. Por lo tanto, bases con exponentes diferentes en división, lo que se hace es restar los dos exponentes. Como quiero linealizar esta ecuación, pongo logaritmo neperiano de K1 sobre K2 va a ser igual factor común, que estaría la energía de activación dividido para R, multiplicado por 1 sobre la temperatura absoluta 1 menos la temperatura absoluta 2.
De aquí voy a despejar la energía de activación y me quedaría esta fórmula de aquí. Y aquí el logaritmo, le trabajamos un poco más a la ecuación, en donde aquí el logaritmo neperiano estamos dividiendo, por ende, para abrirla sería logaritmo natural de K1 menos logaritmo natural de K2, porque es una división. Si ustedes se fijan, esto representa a la pendiente de estas dos curvas. ¿De qué curvas? Si ustedes se dan cuenta, si se grafica esto, les va a dar una línea porque linealizamos la ecuación. Se grafica esta línea de aquí, en donde en el eje de las X tenemos 1 sobre la temperatura, que es esta parte de aquí, y en el eje de las Y tendríamos logaritmo neperiano de K. Como estamos evaluando a dos constantes de inactivación, por ende a dos temperaturas diferentes, tendremos este triángulo. Y lo mismo que hemos hecho anteriormente, vamos a obtener la pendiente. ¿La pendiente cuál va a ser? Pues este cateto de aquí, que es logaritmo natural con logaritmo natural 2, este cateto dividido para este cateto, dividido para 1 sobre las temperaturas. Por lo tanto, eso sería la pendiente. Así que, para yo encontrar la energía de activación, sería igual a menos mi pendiente multiplicado por la constante de los gases ideales. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que necesito obtener primeramente? El logaritmo natural de K. Voy aquí a ingresar una columna adicional y aquí voy a poner logaritmo natural de K. Entonces mi función logaritmo neperiano de K. Muy bien, tenemos todos los logaritmos neperianos de K. Y tendría que poner 1 sobre la temperatura. Pero tengan en cuenta que debido a la que nuestra constante de gases está utilizando grados Kelvin, mi temperatura también tiene que estar en grados Kelvin. Así que voy a poner la temperatura en grados Kelvin. Aquí va a ser mi temperatura. Y esta temperatura va a ser en grados Kelvin. Para obtener la temperatura en grados Kelvin, utilizaré la temperatura y aumentaré 273,15. Si les da este tipo de formato, hay que cambiar el formato de la celda y ponerlo general. Aceptar. Y tendríamos todos los valores de las temperaturas en grados Kelvin. Pero se necesita 1 sobre la temperatura. Por lo tanto, voy a añadir una columna adicional en donde voy a ubicar
el inverso de la temperatura. Así que pondré 1 sobre la temperatura. Por lo tanto, la energía de activación será menos la pendiente, menos la pendiente. Así que voy a poner la función pendiente de el eje de las Y es el logaritmo natural de K1. El eje de las Y, logaritmo natural de K. Y el eje de las X, 1 sobre la temperatura. Cierro paréntesis. Y eso debe estar multiplicado por mi valor R, multiplicado por el valor R, donde R es la constante de los gases y su valor es 8,31. Esta energía de activación, sus unidades serán Joule por mol. Como es un valor que todavía es muy grande por apreciarlo, podemos pasar la energía de activación a kilojoules por mol. Y para pasar ese valor a kilojoules por mol, sería dividirlo para 1000. Y esa sería la energía de activación en kilojoules por mol. Recuerden utilizar todos los datos y leer bien la información que se les ha dado en el Moodle. Una vez finalizado, ustedes tendrán un cuestionario que estará habilitado desde el 17 hasta el 20 de marzo. Y si tienen alguna pregunta, mi nombre es Paulina Freire y mi correo es paulina.freire@uab.cap.